Perfecto, entonces, nada, ya se ha hablado bastante de esto, hay muchas diapositivas que la vamos a pasar más o menos rapidito. Me lo arregla ahí, por favor. Ya sabemos que el DLIF viene de las siglas Direct Lateral Interbody Fusion, o sea, la fusión intercorporal lateral directa. También recibe los nombres de XLIF y LLIF, lo cual, como ya bien nos dijo el doctor Taboada, no es más que una fusión trans-psoas, un abordaje lateral mínimamente invasivo. Entonces, este es el cuadrito como más pesado de la conferencia, pero realmente como lo más importante y lo que hace interesante para que lo comparemos con las técnicas que ya conocemos, ALIF, DLIF y DLIF. En cuanto a la exposición del disco, el ALIF excelente, DLIF una exposición muy limitada, todos lo sabemos, es lo que más hacemos todos nosotros, y en cuanto al DLIF, pues la exposición es muy buena. En cuanto al volumen del injerto que nos toma la caja, el implante que vamos a depositar ahí es alto con el ALIF, muy bajo apoderado, como ya lo sabemos con el DLIF, y con el DLIF es muy bueno. En cuanto a la corrección de la lordosis, el mejor es el ALIF, una corrección excelente. En cuanto al DLIF, sabemos que es muy limitada, es lo que tenemos en el día a día, queremos mejorar la lordosis, pero no podemos tanto con los DLIF. Y con el DLIF sí tenemos también una buena corrección de la lordosis. Daño a la musculatura, con el ALIF nula, con el DLIF alta, altísima, si no es mínimamente invasivo, y con el DLIF es baja, porque solamente es el psoas, y no tanto porque lo dilatamos como vamos a ver. En cuanto a complicaciones específicas, lesión vascular, ilio paralítico, en cuanto a la LIF, la eyaculación retrógrada, que se ha hablado bastante. En cuanto al DLIF, es lo que conocemos mejor, sangrado, lesión dural, fibrosis. Y en cuanto al DLIF, las complicaciones más frecuentes o específicas son déficit del nervio cutáneo femoral lateral, que puede ser una disestencia transitoria que puede llegar a ser un poquito incómodo en muchos de los pacientes. El sangrado, ALIF mínimo, DLIF moderado y DLIF también es mínimo. Ya sabemos, si eso sangra, hay problema. Normalmente no sangra. En cuanto a la estabilidad adicional, pues básicamente todas las técnicas se recomienda fijación anterior, pero principalmente en ALIF y DLIF es recomendable. En el DLIF evidentemente es imprescindible colocar una fijación posterior. Tasa de fusión sobre el 90% en el ALIF si está instrumentado, en el DLIF sobre el 85% y en el DLIF igual sobre un 90%. Entonces ya más o menos entendemos como los pros y los contras de cada una de las técnicas pues, más conocidas y por lo menos las dos primeras que más hacemos. Hay montones de estudios científicos, voy a mencionar solo dos porque evidentemente es un evento científico y que tengamos idea de lo que dice la literatura. Una comparación a corto plazo del dolor preoperatorio y postoperatorio en pacientes que se le hizo una cirugía descompresiva por una espondilistesis degenerativa. ¿Qué vemos? Lo que ya nos imaginamos, menor sangrado en los pacientes de DLIF y un tiempo operatorio más corto, con una mayor mejoría del dolor de espalda baja y un artículo más. Entonces, este lo publicaron en el Asian Spine Journal. La mejoría clínica y radiológica de los pacientes que se les hizo. Todas fueron mínimamente invasivas en este caso, MIS, DLIF, XLIF o OLIF. Entonces, ¿qué concluyeron? Las tres técnicas producen una mejoría significativa, son efectivas para tratar la patología degenerativa lumbar. En cuanto al DLIF y el XLIF, pueden mejorar o pueden obtener los mismos resultados que el DLIF por una descompresión indirecta. Recordad que con el DLIF hacemos descompresión directa, pero podemos obtener los mismos resultados por una descompresión indirecta con menor sangrado y una estadía hospitalaria menor. Que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Personas, por ejemplo, sé que Ulises también y yo nos gusta mucho
hacer una descompresión directa y estar claro que dejamos la raíz libre, pero tenemos que ir soltando un poquito y entendiendo que podemos mejorar esos síntomas con una descompresión indirecta. En cuanto a las consideraciones quirúrgicas, ya como tal, cuando nos animamos a hacer una de estas técnicas, ¿qué es importante acá? Bueno, saber que vamos a poder llegar con la caja, para eso vamos a ver dónde está la costilla y la cresta ilíaca. Por lo regular, con el D-Leaf o la técnica Trans-Psoas, los niveles que podemos tratar es L2, L3, L3, 4 y 4, 5. Básicamente para esos niveles. Y tenemos que ver también, en caso de curvaturas, hacia qué ángulo, hacia qué lado está inclinado, para que entremos por el lado evidentemente más fácil, que está más elevado. La posición del paciente sí es bastante importante, totalmente lateral, sí, como decía el doctor Tabada también, debe estar más anterior en la mesa para que se nos haga pues más fácil, y la mesa sí también la quebramos un poco, no tanto como antes pensábamos que mientras más la quebráramos mejor, porque eso aumenta la incidencia de lesión de lesión neurológica del femorocutáneo a través del psoas. Y bueno, y ver que esté la imagen totalmente AP, que se vea equidistante el proceso espinoso de los pedículos, y una imagen totalmente lateral en la cual pues veamos bien los platillos. Ya que nos vamos a encontrar acá con una incisioncita pequeña de aproximadamente 3 centímetros, pues podemos hacer 2 niveles y a veces hasta 3 niveles con esta técnica. Ya, bueno, el doctor Taboada describió la técnica como tal, mucho más de lo que podemos hacer, pero vamos a incidir la piel, tejido celular subcutáneo, luego de eso entonces nos vamos a encontrar con el recto abdominal y después la grasa retroperitoneal. Entonces, introducimos el dedo y lo que tenemos que buscar es la apófisis transversa, que la vamos a encontrar, la verdad, bastante fácil. Tocamos la apófisis transversa, tocamos el psoas y ya luego tenemos esas marcas. Entonces sí introducimos la prueba con la que vamos a hacer todo el tiempo el neuromonitoreo. Ya desde que introducimos la prueba estamos verificando que no estemos muy pegados de alguna raíz nerviosa, porque entonces si no, no vamos a poder retraer. Importante que el neuromonitoreo pueda decirnos, o sea, si la raíz nerviosa está hacia adelante, si está hacia atrás, pero esto es bastante sencillo. Creo que todos los que están acá pueden hacerlo. Luego de eso introducimos los dilatadores seriados y luego de eso entonces se introduce el retractor. Ya puesto el retractor, nuevamente probamos con el neuromonitoreo. Siempre vamos a estar pendientes con el neuromonitoreo y si hay cualquier cosa con el neuromonitoreo, de una vez la doctora Graciela Pomarol, cuidado ahí está, se escucha ese gritico en la sala de una vez. Y evidentemente la anestesia tiene que estar, como le llaman ellos, en plano para que podamos tener la respuesta adecuada al neuromonitoreo, el feedback que se necesita. Entonces, nada, ya una vez estamos en el disco, la disectomía que todos sabemos hacer, bastante sencillo. Entramos después las raspas y, que es importante, romper el ligamento anular contralateral para que pueda expandir y que podamos colocar una caja grande. Entonces, nada, ya luego colocar la caja como tal. Y recordar la fijación posterior. Recordamos que lo ideal es que esta técnica no sea estándar. Y si va a ser una fijación posterior, pues entonces lo ideal es que sea una percutánea. Y bueno, lo bonito de esto, interesante, siempre vamos a transformarlo en un caso clínico. Esta es una paciente mía, una femenina de 25 años de edad, la cual le operó una escoliosis hace 8 años. Nos llega con una lumbosciatalgia derecha, un EVA 8 de 10, más de 20 sesiones de terapia física, le realicé una analgesia epidural transforaminal con la cual no mejoró. Estas son las radiografías. Entonces, tenemos acá, evidentemente, una discopatía degenerativa, L4, L5, bastante importante. Estos son los Bengen.
Esta es la tomografía. Y aquí en la resonancia sí vemos, claro, una herniacita aquí. Ya vemos la causa de la radiculopatía, la causa del dolor axial, pues ya lo sabemos que por la degeneración del disco. Vemos acá los cambios inflamatorios. Entonces, lo mismo de siempre, ¿qué hacemos? Esta paciente operada de escoliosis, ¿cómo le agregamos un nivel adicional? Podríamos quizá pensar en ponerle sistema de dominos, pero no es tan sencillo, una de las barras no estaba tan larga. Entonces, totalmente conservador, agotamos ese paso. Disectomía simple, ¿no? Porque también tiene lumbalgia. En cuanto a las técnicas, bueno, ya no es difícil adivinar qué hicimos por el tema que estamos tratando. Cuando revisamos nuevamente las imágenes para el plan quirúrgico, el planteamiento inicial puede ser un OLIF, pero encontramos que iba a ser técnicamente muy difícil, muy demandante por la ililumbar. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos lateral. Como dijo el doctor Taboada, esto básicamente pues como que se complementan las técnicas. Si no va a ser el OLIF, en algunos casos va a ser lo ideal un OLIF, en otros lo ideal va a ser el XLIF o el DLIF, en este caso que fue con Medtronic. Entonces, esta es ya la radiografía de la paciente 6 meses operada. Quedó un poquito anterior la caja, evidentemente, pero yo tenía miedo que me quedara posterior. Entonces, mejor quedó un poquito anterior, pero bueno, esos son los resultados, los bending. La paciente, gracias a Dios, asintomática, por suerte, porque hay una paciente que uno opera 2 veces, una paciente joven, uno quiere más que todos los pacientes que quede bien. Esto es parte de lo bonito del caso. Esta paciente 6 horas postoperatoria, ya está deambulando, miren la cara de felicidad que tiene, y esto es lo que quisiéramos nosotros replicar en cada uno de nuestros pacientes, parte del equipo quirúrgico. Yo, Annelise, siempre ahí cubriéndome la espalda, más que nada cuando vamos a inventar cosas nuevas. Conclusiones. Es una alternativa quirúrgica de la columna lumbar degenerativa que para el cirujano es factible porque es reproducible. Impresionantemente es una curva de aprendizaje corta, mucho más fácil de lo que aparenta. Por eso decía al principio que quizá lo interesante de la charla, de mi experiencia, que no soy un experto, es precisamente que nos resultó, y todos nos encontramos igual. Yo me hice conversando al final y dije, bueno, coincidimos en que resulta más sencillo de lo que pensábamos. Para todos siempre hay el temor a lo nuevo, pero realmente al realizarla, claro, todo el protocolo, en este caso llevamos un cirujano de abordaje, créanme que no es complejo eligiendo bien el paciente y la técnica. Como dijo mucho el doctor Taboada, mucho menos esfuerzo físico para el cirujano, algo que no te cansa tanto. Para el paciente, menor dolor postoperatorio, menor morbilidad y una recuperación mucho más rápida. Acá no sé si se va a escuchar el video porque tuvimos que mover la computadora, pero es sencillo esto. Bueno, no se escucha lo que se ve. Ese. Son 14 segundos solo. Bueno, tranquilo, es la paciente sencillamente dando su testimonio de lo bien que se siente y que sencillamente... ¿Cuántos centímetros más o menos tú le diste? 3 centímetros. Sí, algo chiquitito realmente. Yo creo que mi gato me ha arañado más grande que esa herida. Todo el mundo que yo se lo enseño se sorprende de tan chiquita que es. Bueno, y eso es lo que queremos cada uno de nosotros que digan nuestros pacientes. Por eso, animarlos a probar la técnica como mensaje final, pues bueno, la columna pueda bodarse de lado con grandes resultados, y creo que es el momento de que demos el paso lateral. Gracias.